Estamos a unos días de celebrar una de las festividades más importantes que están marcadas dentro de la Torá, que se guardan en el pueblo judío, que por ende también replica el estudiante de Kabbalah porque conoce el significado que hay detrás de esta ordenanza y que está relacionada con lo que muchos conocemos como la Pascua o Pesaj. Pesaj significa o podría traducirse como ser saltado o ser pasado de largo. Recordemos que en el momento histórico de la Biblia, precisamente este evento está relacionado con la intervención de Boreolam, del creador del universo, de Hashem, de Adonai, como nosotros queramos llamarlo, en beneficio de los seres humanos. Definimos generalmente este título el día en que el creador pelea directamente a favor de cada uno de nosotros, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestros seres amados. Como está establecido en las palabras que describe Moshe en la Torá, el creador mismo y nadie más, el creador mismo y no un ángel, el creador mismo y no un ejército. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchísimas segulot, muchísimas bendiciones en esta festividad. Una de ellas, la primordial, es que el Creador permite que el ángel de la muerte sea disperso. Recordemos que describe el Talmud que el adversario roba, mata, destruye, angustia, aflige, quita todo lo que muchas veces el ser humano busca tener en su vida producto de las bendiciones del Creador. Pero para eso también hay algo muy importante, que quienes confiamos en la defensa que va a presentar el Creador ante nosotros, lo conozcamos. Porque precisamente Moshe, cuando se presenta delante de el Creador y después delante de el faraón, pregunta, bueno, y si me preguntan quién eres, ¿qué le voy a decir yo al pueblo? Y el Creador revela sus nombres. Dice, tú me vas a conocer como Adonai, me vas a conocer como Sebaot, me vas a conocer como El Shaddai, con nombres que van dirigidos precisamente para la protección, para la lucha. Ahora, precisamente de eso se trata el tema del día de hoy, que nosotros sepamos por qué razón es que es importante celebrar la festividad de Pesaj, pero también que podamos darle esas herramientas necesarias a nuestro aspecto racional, nuestra parte intelectual, para que recordemos en quién hemos estado confiando, para que nuestra emuná, nuestra certeza, lo que muchos traducen como fe, se vuelva inamovible. Y por eso vamos a integrar, Baruch Hashem, el trabajo que se va a realizar a partir del viernes al caer el sol cuando ha entrado Pesaj, sobre una serie de tareas que durante alrededor de 49, 50 días nos van a ayudar a que se genere una conexión que nos permita merecer las promesas del Creador. Porque se ha repetido constantemente en los diferentes textos, aquí también lo hemos mencionado, que las bendiciones están sujetas a condicionantes. No son, como muchas veces la religión interpretó de forma errónea, a cambio de nada. Y aún la gente precisamente sigue teniendo dificultades en obtener respuestas porque muchas veces la gente sigue pensando que no tiene que hacer nada y solamente se debe dedicar a recibir las bendiciones del Creador. Y la Torah es muy explícita, el Creador establece claramente que si nosotros cumplimos las instrucciones, los preceptos, entonces Baruch Hashem vamos a merecer las promesas que están ahí establecidas. Y si no, no. Entonces, ¿qué sucede? El pensamiento religioso ha vertido enseñanzas equivocadas y mucha gente comienza a decir, no, es que solamente es por gracia, es que los actos no son nada delante del Creador, justificando desafortunadamente un corazón mezquino que no quiere tomar parte de su responsabilidad para generar los cambios necesarios que muchas veces se ocupan precisamente en este mundo. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla para que demos inicio a este tema que podríamos haberle colocado diferentes títulos. Uno de ellos fue los códigos ocultos que encontramos nosotros en la Biblia, así como los secretos cabalísticos de la Torá. Y la forma en la que nosotros podemos conocer a este Creador, cómo es que se revela, y Baruch Hashem, que el día de hoy por lo menos
haya un enunciado que pueda hablar a su alma, a su corazón, a su racionalidad, y que le vuelva a conectar con la luz del Creador. Porque a veces podemos escuchar nosotros ponencias de 1 hora, 2 horas, 4 horas, pero a veces hay un pequeño enunciado que es el que hace vibrar nuestra alma, nuestro corazón, y hace que el tiempo que hayamos nosotros tomado haya sido, Baruch Hashem, bien invertido, porque ahí es donde podremos encontrar nosotros la guía o la respuesta del Creador. Bien, vamos primero a comentar qué es lo que vamos a ocupar para el día viernes. Bien, esto no se ocupa el día de hoy, pero vamos a tener tiempo, Baruch Hashem, de obtener estos recursos. No son nada difíciles, y volvemos a mencionar cada uno de estos elementos. Como describe el Sefer Yetzirah, son una vasija, una biná que puede contener emanaciones específicas para poder muchas veces precipitar emanaciones favorables, y en este caso en la Haggadah de Pesaj o en la ceremonia de Pesaj se puedan desplazar las emanaciones negativas. Bien, entonces, ¿qué va a tener que buscar a partir del día de hoy, del día de mañana y aún pasado mañana? 2 velas blancas que duren 4 horas por lo menos, una copa que contenga vino o jugo de uva, 3 piezas de pan ácimo, pueden ser galletas secas, 3 hojas de alguna verdura amarga, un vaso que contenga agua mezclada con sal, un huevo hervido, un huevo duro como ellos lo llaman, nueces o dátiles, que serían 3 piezas, una pequeña pieza de carne asada, puede ser pollo, puede ser una pieza pequeñita, un plato blanco y un recipiente que se utilizará para lavar nuestras manos, uno con agua, otro vacío, y nuestros fósforos de madera. Bien, estos son los elementos que vamos a darnos a la tarea de recopilar para que cuando llegue el momento de Pesaj y conectemos nosotros con esta emanación, Baruch Hashem, podamos estar listos. También mencionamos que es importante que gran parte de las ceremonias nosotros las realicemos directamente en nuestro hogar. ¿Por qué razón? Y esto es importantísimo. Definitivamente, Pesaj en el hogar es importantísimo. ¿Qué costumbres tenemos nosotros en Pesaj? En Pesaj generalmente nosotros colocamos nuestras mezuzot. Bien, nuestra mezuzá, nuestro pergamino que viene adentro del recipiente que colocamos a orilla de nuestras puertas. Ese día nosotros revisamos, o ese día colocamos nosotros nuestro pergamino que representa la protección del Creador, que recordemos es en memoria de la sangre que se vertió en los dinteles para que pasase de largo Dumá, o el ángel de la muerte. Bien, ahora bien, dicho esto, volvemos a mencionar, es una ceremonia en la que Baruch Hashem anhelamos se cumplan esos 120 años que el Creador ha prometido para cada uno de nosotros, o mucho más. Y Baruch Hashem es el día en el que volvemos a mencionar, el Creador mismo desciende a visitar su hogar, desciende a pelear sus batallas, y Baruch Hashem desea en el Eterno que toda petición, todo bloqueo, toda afectación negativa, Baruch Hashem sea desplazada, porque entramos en una etapa maravillosa en la que las manifestaciones de todos los nombres del Creador se precipitan. Todos esos nombres que nosotros leemos ahí codificados también en el libro del Éxodo capítulo 19, los 72 nombres de Dios, Baruch Hashem, están dispuestos para pelear. ¿Bien? Entonces, por eso mencionamos, hay un gran secreto en la cuenta del Omer que vamos a integrar también con el estudio del árbol de la vida, para que esta tarea sea maravillosa y que Baruch Hashem podamos recibirla de manera favorable. Bien, Baruch Hashem. Entonces, vamos a continuar. Primero, vamos a hacernos la siguiente pregunta. La Biblia, el Tanaj, como nosotros lo decimos en hebreo. Mucha gente se pregunta si realmente es un texto, un sefer, que revela la voluntad de una inteligencia suprema. Muchas veces por herencia, también religiosa, la gente está acostumbrada a señalar este texto como una serie de literaturas que revelan la voluntad del Creador. ¿Esto es cierto o no es así? Primero es importante que nosotros recordemos que cuando hablamos directamente del Tanaj, nosotros estamos hablando desde la perspectiva del judaísmo, desde la perspectiva de la Kabbalah, de textos que fueron seleccionados directamente por el canon judío. Bien, Minyan, Sanedrín,
Sefer, escribanos, son los responsables de identificar el contenido que se encuentra en los mismos. Hemos mencionado que dependiendo del tipo de comunidad a la que uno pertenezca, algunos le darán más validez a la Torá, algunos otros le darán validez similar al Tanaj. Sin embargo, hay características muy específicas que nosotros deberíamos de considerar para saber qué es lo que realmente nosotros debemos de seguir, porque en algunas ocasiones parecería haber contradicción entre el Tanaj y la Torá. Y si nosotros leemos literalmente, sí acontece. Ahora, cuando nosotros hablamos del Tanaj, estamos hablando de los textos que comienzan del libro de Bereshit o libro de Génesis hasta el libro de Nevi'im Malachi o del profeta Malaquías. Hay otros textos que posteriormente, como el Corán, tienen otras religiones. En el cristianismo tienen lo que muchos llaman el textos nuevotestamentarios y que tienen contraposición en algunas enseñanzas con lo que se encuentra descrito en el Tanaj y en la Torá. Entonces, ¿qué sucede? Esto es a raíz, como volvemos a mencionar, de las manipulaciones que se generaron cuando la influencia religiosa buscó generar un sometimiento a través de la imposición del propio conocimiento que ellos tenían sobre la ignorancia que se vivía en épocas de alrededor de 2000 años y un poquito también cercanos a la Edad Media, cuando mucha gente no tenía acceso a el conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, mucha gente tomó como referencias a la historia de diferentes maestros, en este caso alrededor del siglo I, después de la Era Común. Surgieron diferentes rabinos que sus mismos adeptos los llamaban Mashiach. Él es el Mesías, este es el Mesías, este es el Mesías. Debemos de recordar nosotros que precisamente entre el siglo II antes de la Era Común, o 200 años antes del año 1, que podríamos llamar en el grecorromano, hasta un siglo después, hubo 17 candidatos para ser nombrados como Mesías. Y uno de ellos fue el rabino que se conoce como Jesús o Yeshua. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente estaba esperando un Mashiach que liberara al pueblo judío de la opresión romana. Entonces, ¿qué sucede? Sus seguidores siempre, sus adeptos siempre los iban aventando para que ellos dirigieran la revuelta, que al final del día detonó en el año 70, después de la Era Común. Entonces, ¿qué sucede? Importante mencionar esto porque después se generó una tergiversación sobre la interpretación de Pesaj o de la Pascua. ¿Qué ocurre? Bueno, se comienza a reemplazar a través de simbología el cordero o el macho cabrío que se utilizaba como holocausto o como ofrenda expiatoria, y se puso simbólicamente a un hombre. Hubo textos que volvemos a mencionar definitivamente, y no estamos hablando ahorita, ya hablaremos en algún momento de la historia de las religiones, pero estos textos que los cristianos definieron como nuevotestamentarios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, fueron manipulados e inclusive inicialmente fueron también seleccionados posteriormente o filtrados por monjes católicos romanos. Entonces, ¿qué sucede? Muy pocas veces o le es incómodo al protestante escarbar sobre quiénes seleccionaron estos 4 textos y por qué razón es que siguieron replicando la misma información que seleccionó en su momento la Iglesia Católica Romana. Por eso se puede ver que después de que se seleccionan esos 4 textos cristianos, no hay ninguna modificación. Se generan las divisiones dentro del cristianismo, hay movimientos protestantes que muchos llaman, les definen de diferentes formas, por Martín Lutero, por más adelante Scofield, que se va dando unos cuenta a través de cómo van modificando sus propios textos cristianos. Nosotros podemos ver, por ejemplo,
que aunque haya una Watchtower de los Testigos de Jehová, haya un dirigente de Moroni a través de los mormones, aunque haya adventistas del séptimo día, aunque haya evangélicos, pentecosteses, etcétera, todos siguen teniendo fundamentalmente 4 textos, evangelios llaman ellos, de buenas nuevas, que fueron seleccionados por la Iglesia Católica Romana. Entonces no hubo ninguna modificación. Lo que sucede, a raíz de eso comienzan las tergiversaciones y se dejan o se pierden o se extravían muchas prácticas que originalmente las primeras comunidades judías, porque volvemos a mencionar, no habían cristianos en esas épocas, sí guardaban. Lo que sucede, si nosotros queremos conocer si realmente el Tanaj es un elemento que nos va a funcionar a nosotros para poder tener esa cercanía con el Creador, también deberíamos de conocer, como mencionó Moshe, quién es ese Creador. Y para ello vamos a comenzar primero con esta palabra, ¿bien? Letra Tab, letra Bab, letra Resh, letra Hei, que traducimos como Torah, que